26 de diciembre de 1944. Monte Belvedere, Apeninos del Norte, Italia. A través de la niebla matutina, el Oberst Heinrich von Schellenberg observó cómo las tropas estadounidenses avanzaban hacia su fortaleza. Negros. Su oficial de información había informado con desprecio. Los americanos nos han enviado a sus tropas más débiles. Antiguos mozos de ferrocarril jugando a ser soldados. Von Schellenberg, veterano de Stalingrado, estudió a los hombres a través de sus prismáticos. El 370º Regimiento de Infantería, parte de la 92 División de Infantería del Ejército de los UU, una unidad totalmente negra en un ejército segregado, enviada a atacar la posición defensiva alemana más formidable en Italia, la línea gótica. La propaganda de la Wehrmacht había preparado a los soldados alemanes para esperar una rápida rendición de las tropas negras estadounidenses. Las teorías raciales nazis declaraban que los soldados africanos eran inherentemente inferiores en combate, carentes de disciplina y de coraje para una lucha sostenida. Lo que von Schellenberg no sabía era que hacia su fortaleza en la montaña marchaban hombres que habían soportado desafíos que ningún soldado alemán podría imaginar. Habían luchado contra el racismo en su propio ejército, se habían entrenado con equipo inadecuado y habían servido bajo el mando de oficiales que esperaban que fracasaran. Llevaban una carga más pesada que sus mochilas, el peso de representar a una raza entera ante un mundo que dudaba de ellos. Dentro de 48 horas, von Schellenberg enviaría un mensaje urgente al cuartel general del mariscal de campo Kesselring. Un mensaje que obligaría a los comandantes alemanes a reevaluar todo lo que creían sobre las capacidades de combate racial. Los alemanes se rieron, pero la risa murió en las montañas. Esta es la historia de cómo los soldados búfalo de la Segunda Guerra Mundial se transformaron de objeto de burla en el mazo que quebró la línea gótica. Suscríbete al canal si no quieres perderte nunca historias como esta. La mayoría de la gente no sabe que esta historia existe. Ayúdanos a cambiar eso. La 92ª División de Infantería se activó en octubre de 1942 en Fort Huachuca, Arizona. 15,000 soldados negros organizados en 4 regimientos de infantería. El parche del hombro llevaba un búfalo negro en honor a los legendarios soldados búfalo del ejército fronterizo. Pero el orgullo no pudo superar los obstáculos sistemáticos. El ejército de Estados Unidos permanecía rígidamente segregado. Los soldados negros vivían en barracones separados, comían en comedores separados y entrenaban bajo oficiales predominantemente blancos, muchos de ellos procedentes de estados del sur, donde la segregación era ley. El soldado de primera clase Vernon Baker recordó más tarde: algunos oficiales dejaron claro que esperaban que fracasáramos. Nos dijeron directamente que los soldados de color no podían luchar, no podían liderar, no podían manejar la presión del combate. Entrenamos el doble para demostrarles que estaban equivocados, sabiendo que nos llevaríamos la mitad del mérito. El entrenamiento en Fort Huachuca fue brutal. Las temperaturas superaban los 43 grados Celsius en el desierto de Arizona. Sin embargo, la división recibió equipo inferior, rifles excedentes de la Primera Guerra Mundial, munición limitada y los peores vehículos. El sargento Edward A. Carter, Jr. escribió: nos dan los rifles más viejos, los peores camiones y oficiales que nunca han estado en combate. Luego se preguntan por qué no estamos listos. Pero estaremos listos. Tenemos que serlo. Los soldados búfalo también se enfrentaron al racismo más allá de sus puestos. Los pueblos cercanos a Fort Huachuca aplicaban una segregación estricta. A los soldados negros uniformados se les negaba el servicio en restaurantes donde los prisioneros de guerra alemanes comían libremente. La contradicción ardía. Luchaban por la libertad en el extranjero mientras se les negaba la dignidad básica en casa. Para junio de 1944, la división recibió órdenes de despliegue hacia la línea gótica en Italia, 200 millas de fortificaciones que el mariscal de campo Kesselring había dedicado 2 años a construir. La línea incorporaba 2.376 nidos de ametralladoras, 479 posiciones antitanque, 120.000 metros de alambre de púas y extensos campos de minas. Los soldados búfalos se enfrentarían a esta barrera con un apoyo de artillería inadecuado,
una cobertura aérea inconsistente y la carga de saber que un fracaso confirmaría todos los estereotipos racistas. La propaganda alemana ya se burlaba de su despliegue. La inteligencia de la Wehrmacht desestimó a las tropas estadounidenses negras como soldados de tercera categoría, aptos solo para tareas laborales. La división llegó a Nápoles en julio de 1944. El general Edward M. Almond, de Virginia, comandaba la unidad. Sus actitudes raciales estaban bien documentadas. Dudaba abiertamente de la capacidad de sus soldados y mantenía relaciones con oficiales que compartían sus prejuicios. El sargento Johnny Stevens recordó: "El general Almond nos dijo que teníamos que demostrar nuestra valía, que la gente nos observaba. Lo que no dijo, pero todos oímos, fue que esperaba que fracasáramos. Eso nos hizo más decididos que cualquier charla motivadora". En diciembre de 1944, los comandantes aliados enfrentaban una crisis. La línea gótica permanecía intacta a pesar de meses de ataques. Se acercaba el invierno. El general Mark Clark necesitaba un gran avance antes de que la nieve hiciera imposible la guerra en la montaña. La misión encomendada a la 92ª División de Infantería era asaltar el ancla occidental de la línea gótica, capturar los picos de las montañas que dominaban el valle de Serchio y hacer retroceder a las fuerzas alemanas. El éxito abriría la puerta al norte de Italia. El fracaso significaría otro invierno de estancamiento y la confirmación de todas las suposiciones racistas sobre los soldados negros. La pieza central de las defensas alemanas era Monte Belvedere, que se elevaba a 3.830 pies sobre el valle de Serchio. Desde su cima, los puestos de observación alemanes podían ver hasta 80 kilómetros en todas direcciones y alertar con fuego de artillería ante cualquier movimiento con precisión devastadora. El Oberst von Schellenberg, comandante de la 148ª División de Granaderos, había supervisado personalmente la construcción. Los búnkeres de hormigón con paredes de 1 metro de espesor protegían a las tripulaciones de las ametralladoras. Los morteros estaban ubicados en fosos cubiertos, invisibles al reconocimiento aéreo. Las montañas multiplicaban la eficacia alemana. Una sola ametralladora podía controlar un valle entero. El teniente Hans Becker le escribió a su esposa: "Los estadounidenses necesitarían alas para alcanzarnos. Las laderas son tan empinadas que escalar sin fuego enemigo sería difícil. Bajo fuego enemigo, no puedo imaginar cómo podrían avanzar. Las tropas negras que envían morirán antes de llegar a nuestra alambrada". La inteligencia alemana sobre la 92ª División de Infantería reflejaba los prejuicios raciales nazis. Una evaluación de noviembre de 1944 afirmaba: "Las unidades negras estadounidenses carecen de motivación para el combate. Avanzarán hasta encontrar una resistencia seria, luego se retirarán o se rendirán. La división solo es adecuada para operaciones defensivas o tareas de guarnición". Esto no se basó en la observación de combate. Reflejaba la ideología nazi que declaraba que los no arios eran inherentemente inferiores. Los manuales de entrenamiento de la Wehrmacht aconsejaban ofrecer una fuerte resistencia inicial. Las tropas negras entrarían en pánico y huirían. Sus oficiales blancos no podrían restablecer el orden. Estas suposiciones crearon un peligroso exceso de confianza. Von Schellenberg posicionó sus fuerzas creyendo que las tropas negras colapsarían bajo el fuego de artillería y nunca alcanzarían su línea defensiva principal. Las fortificaciones de la línea gótica incluían esminas, pelotas saltarinas que saltaban 90 centímetros antes de explotar a la altura de la ingle. Obstáculos de alambre de púas de unos 30 pies de profundidad obligaban a los atacantes a entrar en zonas de exterminio. Los defensores alemanes habían registrado cada ruta de aproximación con artillería. El tiempo se convirtió en un aliado alemán. Las temperaturas en noviembre oscilaron entre 40 grados Celsius durante el día y bajo cero durante la noche. La lluvia caía constantemente, convirtiendo los senderos en barro. La niebla matinal impidió el apoyo aéreo. La fiebre del tren se convirtió en una epidemia. Solo en noviembre, los informes médicos de la década de 1990 mostraron 847 casos lo suficientemente graves como para requerir evacuación. La artillería aliada y el apoyo aéreo resultaron inadecuados.
La escasez de municiones afectó las operaciones italianas. La 92ª División recibió solo el 30% de la munición solicitada, mientras que la prioridad se otorgó a Francia. El apoyo aéreo tuvo un promedio de menos de 10 salidas diarias, en comparación con más de 100 en el noroeste de Europa. Los soldados Búfalo estudiaron su objetivo, sabiendo que atacarían con una preparación inadecuada. Atacarían las defensas numéricas sin la superioridad 3-1 que la doctrina requería. El éxito dependía del coraje, la determinación y la aceptación de bajas que horrorizarían a los comandantes que valoraban a sus soldados por igual. Pero estos soldados no eran valorados por igual. Ellos lo sabían. Los alemanes lo sabían. El fracaso confirmaría todas las suposiciones racistas. Esa carga era más pesada que el equipo que llevaban. 26 de diciembre, 5:45 horas. Oscuridad absoluta en las laderas inferiores del Monte Belvedere. Los hombres de la compañía C, 370 Regimiento de Infantería, revisaron el equipo una última vez. Cada hombre cargaba 60 libras por pendientes donde las cabras montesas tenían dificultades. El sargento Carter susurró las instrucciones finales. Manténganse agachados hasta que la artillería se detenga. Cuidado con las minas. Cuando lleguemos al límite, los torpedos de Bangalore salen primero. Síganme. Si caigo, el siguiente hombre toma el relevo. Seguiremos avanzando hasta llegar a la cima o estaremos todos muertos. A las 6 horas, la artillería estadounidense abrió fuego. 2.400 disparos en 15 minutos, el máximo permitido. En su búnker de mando, von Schellenberg sonrió. Solo 15 minutos. Los estadounidenses son más débiles de lo que pensábamos. Las tropas negras vienen. Cuando cesó la artillería, hubo 30 segundos de silencio. Entonces se oyeron voces americanas gritando, ¡salgan! Y los soldados Búfalo comenzaron su ascenso. Las pendientes tenían ángulos promedio de 45 grados, lo suficientemente empinadas como para que los soldados se agarraran a la vegetación y a las rocas. Algunos tramos superaron los 60 grados. Los hombres llevaban rifles colgados al hombro y necesitaban ambas manos para trepar. Las cargas de combate se volvieron tortuosas después de 100 yardas de ascenso vertical. El soldado James Riggs lo describió. Subías 10 escalones y necesitabas descansar, jadeando, te ardían las piernas, te dolían los hombros. Sabías que si te detenías demasiado tiempo, nunca volverías a empezar. Así que subías un escalón a la vez, escuchando el sonido que significaba que los alemanes te habían visto, ametralladoras abriendo fuego. Ese sonido se escuchó a las 6:23. Las ametralladoras MG-42 alemanas, disparando 1.200 proyectiles por minuto, arrasaron las laderas con fuego cruzado. Las primeras ráfagas alcanzaron a la compañía y capturaron al pelotón líder a 400 yardas de la cumbre. Los hombres cayeron, algunos alcanzados, otros buscando refugio que no existía. El sargento Carter vio a 3 hombres abatidos en los primeros segundos. ¡Sigan moviéndose!, gritó. ¡No pueden alcanzar lo que se mueve! ¡Avancen! A continuación llegó el fuego de mortero alemán bajando la montaña. Pero los soldados Búfalo no se derrumbaron. Siguieron escalando usando tácticas de fuego y maniobras que los oficiales blancos asumieron que no podían dominar. A las 6:47, la compañía C recibió comunicación alemana. Los torpedos de Bangalore habían abierto brechas en las defensas. Los alemanes respondieron con granadas. El soldado Vernon Baker, liderando a su escuadrón a través de una brecha, se encontró con una ametralladora alemana que disparaba hacia el hueco. Baker atacó la posición solo, matando a la tripulación de 3 hombres con fuego de rifle y granadas. Su escuadrón se apresuró a avanzar y amplió la brecha. La compañía B, atacando desde el noroeste, se enfrentó a un terreno aún peor, una pared rocosa de 70 grados que requería cuerdas. Los defensores alemanes, asumiendo que nadie atacaría allí, dejaron el sector ligeramente defendido. El capitán John Rennan aprovechó esta situación y condujo a sus hombres por el acantilado en la oscuridad. A las 7:15, los elementos de vanguardia de la compañía B alcanzaron la cresta de la cumbre, los primeros estadounidenses en penetrar las principales defensas de la línea gótica. Los defensores alemanes, conmocionados, retrocedieron.
Pero la compañía de Renan estaba aislada, expuesta a contraataques desde 3 direcciones. Al principio, von Schellenberg se negó a creer los informes. Las tropas negras no pueden haber llegado a la cumbre. Cuando llegó la confirmación, su confianza se hizo añicos. Ordenó un contraataque inmediato. 120 tropas de asalto de élite. El contraataque se produjo a las 7:45. El combate cuerpo a cuerpo estalló entre niebla y humo. Los soldados lucharon con culatas de fusil y herramientas de trinchera cuando se acabaron las municiones. El sargento Ruben Rivers, al frente de un pelotón, cargó contra el fuego enemigo cuando los alemanes amenazaron con abrumar su posición. Mató a 7 soldados alemanes con su espada antes de suicidarse él mismo. Su sacrificio le dio a la compañía B tiempo para reorganizarse y resistir. A las 8:30, el contraataque se estancó. La compañía B todavía mantenía su punto de apoyo, 34 muertos y 52 heridos de los 97 que atacaron, pero no se habían derrumbado. Los alemanes que esperaban que las tropas negras huyeran se encontraron con soldados que luchaban con una ferocidad que los aturdió. Littbecker escribió más tarde: «Matamos a muchos, pero seguían avanzando. Los rechazamos, pero volvieron a atacar. Estos no eran los soldados débiles que describía nuestra inteligencia. Luchaban como demonios. Empezamos a comprender que las teorías raciales eran mentiras, pero supimos esta verdad demasiado tarde». A lo largo del día, compañías adicionales asaltaron el Monte Belvedere. A las 14 horas, los soldados estadounidenses ocupaban varias posiciones en la cima. El apoyo de artillería mejoró a medida que los observadores avanzados anunciaban fuego desde la cima. El 600º Batallón de Artillería de Campaña disparó 1.800 proyectiles esa tarde. La batalla se prolongó durante el 26 y 27 de diciembre. Los contraataques alemanes se producían cada pocas horas. Los decididos esfuerzos por expulsar a los estadounidenses de la cima fueron derrotados por los soldados que se negaron a descender. La munición escaseaba, la comida era inexistente y el agua se congelaba. Los hombres lucharon con adrenalina y determinación. Para el 28 de diciembre, el 371 Regimiento de Infantería controlaba la cima del Monte Belvedere. Los alemanes, reconociendo que no podían desalojar a los estadounidenses, se retiraron a posiciones secundarias. El ancla occidental de la línea gótica se había quebrado. El coste fue devastador. El 370º Regimiento sufrió 573 bajas de los 2.800 combatientes. La compañía B se redujo de 97 a 31 efectivos, pero había triunfado donde los comandantes alemanes decían que las tropas negras debían fracasar. El soldado Baker inspeccionaba el campo de batalla el 29 de diciembre. Cadáveres por todas partes, los nuestros y los suyos, congelados donde cayeron. Algunos de nuestros hombres escalaron heridos, sangrando, moribundos, pero seguían avanzando porque detenerse significaba que el hombre que los seguía moriría. Demostramos algo en esa montaña. Demostramos que podíamos luchar, pero, Dios mío, el coste. Las evaluaciones alemanas se revisaron de inmediato. Un informe de inteligencia de enero de 1945 a Kesselring afirmaba: las unidades negras estadounidenses demuestran una eficacia en combate igual a la de las divisiones blancas. Las evaluaciones previas, basadas en la teoría racial, eran incorrectas. Estas tropas luchan con determinación y aceptan bajas que destrozarían a unidades inferiores. Enero de 1945 trajo un invierno brutal. Las temperaturas bajaron a menos 10 grados Celsius por la noche. La nieve se acumuló hasta 90 centímetros y la velocidad del viento superó los 64 kilómetros por hora, elevando la sensación térmica a menos 20 grados Celsius. Monte Castello, conectado a Belvedere por una estrecha cresta, se convirtió en el siguiente objetivo. Los alemanes se reforzaron tras perder Belvedere. El asalto comenzó el 24 de enero con el apoyo crucial del 442º Equipo de Combate Regimental, la condecorada unidad japonesa estadounidense adscrita a la división. El plan táctico reflejaba las lecciones aprendidas. Los ataques nocturnos aprovecharían las ventajas estadounidenses, neutralizando la artillería alemana. Y lo más importante, la ofensiva continuaría independientemente de las bajas hasta que los objetivos estuvieran asegurados. El teniente coronel Virgil Miller informó a los comandantes:
Tomaremos Monte Castello y lo mantendremos. Punto. No me importa cuántos contraataques lancen. Nos quedaremos en esa montaña hasta que nos releven o muramos. Asegúrense de que sus hombres entiendan que no hay vuelta atrás. El ataque nocturno comenzó a las 4 de la mañana del 19 de febrero. El 442 atacó desde el norte, mientras que el 370 asaltó desde el este. La combinación de japoneses estadounidenses luchando para demostrar su lealtad y los soldados negros luchando por demostrar igualdad creó una fuerza abrumadora. A las 6:30, ambas unidades alcanzaron simultáneamente la cima de Monte Castello. Los defensores alemanes intentaron contraatacar, pero se encontraron con atacantes ya atrincherados. Las posiciones que habían dominado los accesos durante meses fueron invadidas. Von Schellenberg envió un mensaje urgente a Kesselring. Monte Castello había caído. Las unidades negras estadounidenses y japonesas habían luchado con determinación excepcional. El sector occidental de la línea gótica estaba comprometido. Los alemanes solicitaron permiso para retirarse, pero Kesselring lo denegó. Resistir a toda costa. Monte de Hacha no debía caer. Sin embargo, von Schellenberg sabía que su posición era insostenible. El asalto final a Monte Taracha se produjo el 21 de febrero. 3 regimientos, apoyados por la 442 y la artillería británica, y por primera vez en semanas, contaron con buen tiempo que permitió el apoyo aéreo. Los P-47 ametrallaron las posiciones alemanas, mientras que los B-25 lanzaron bombas de 227 kilogramos sobre los búnkeres. El asalto combinado destrozó la resistencia alemana en 6 horas. A las 18 horas del 21 de febrero, los soldados estadounidenses controlaban los 3 picos. El punto de apoyo occidental de la línea gótica había caído a manos de las tropas que la propaganda alemana decía que no podían luchar. El coste fue asombroso. Del 26 de diciembre al 21 de febrero, la 92ª División sufrió 2.187 bajas, 419 muertos, 1.611 heridos y 157 desaparecidos. Las compañías individuales se redujeron al 40% de su fuerza, pero las pérdidas alemanas fueron catastróficas de otra manera. Perdieron posiciones que nunca podrían recuperar. La integridad de la línea gótica quedó rota. La obra maestra defensiva de Kesselring tenía una herida abierta por la que las fuerzas aliadas irrumpirían. Un oficial alemán capturado fue interrogado el 23 de febrero. Nos dijeron que los soldados de color huirían al primer disparo. En cambio, escalaron montañas bajo fuego que debería haber detenido cualquier ataque. Sufrieron bajas que habrían destrozado a unidades alemanas y siguieron avanzando. Luché contra divisiones de guardias soviéticas en el frente oriental. Estos soldados negros lucharon con la misma intensidad, quizás con más ahínco, porque parecían tener algo que demostrar. Con la línea gótica rota, la ofensiva de primavera del Quinto Ejército aprovechó las brechas, avanzando hacia el Valle del Po y forzando la rendición alemana en Italia en mayo de 1945. Pero su importancia trascendió las operaciones militares. Los soldados búfalo rompieron con las suposiciones sobre la raza y la capacidad de combate que habían persistido durante generaciones. Demostraron que, con el apoyo y las oportunidades adecuados, los soldados negros se desempeñaban al mismo nivel que cualquier tropa del mundo. El reconocimiento llegó lentamente. 7 miembros obtuvieron la Medalla de Honor, aunque 6 condecoraciones no fueron aprobadas hasta la década de 1990. Vernon Baker, cuyo coraje en Monte Belvedere fue innegable, recibió la Cruz por Servicio Distinguido en 1945 y rebajó su recomendación para la Medalla de Honor. Solo en 1997, 52 años después, su condecoración fue mejorada. Fue el único condecorado vivo entre los 7. La evaluación del general Mark Clark reflejó las actitudes raciales de la época. La 92ª División de Infantería tuvo un desempeño encomiable. Su éxito demostró que con el entrenamiento y el liderazgo adecuados, las tropas negras podían contribuir significativamente a las operaciones de combate. Las memorias de posguerra del mariscal de campo Kesselring mostraron una inusual honestidad. Las divisiones negras estadounidenses en Italia lucharon con distinción.
Nuestras evaluaciones de inteligencia, basadas en teorías raciales, eran completamente erróneas. Estos soldados demostraron una valentía igual a la de cualquier fuerza a la que me enfrenté en mi carrera. Los soldados regresaron a un Estados Unidos donde la victoria en el extranjero no había logrado la igualdad en casa. Los hombres que habían luchado a través de la línea gótica volvieron a autobuses segregados, leyes de Jim Crow y discriminación legal. A muchos se les negaron los beneficios de la ley Hay. Algunos fueron atacados por usar sus uniformes en los estados del sur. El soldado Hicks, que sobrevivió a Monte Belvedere, fue rechazado en un restaurante de Georgia 3 meses después de regresar. Cuando protestó, mostrando su insignia de infantería de combate y su corazón púrpura, la policía lo golpeó. «Tomé Monte Belvedere», dijo Hendrick años después, «pero no pude conseguir una hamburguesa en mi propio país». Aún así, el legado perduró. Su éxito contribuyó a los argumentos en favor de la integración militar. La Orden Ejecutiva 9981 del presidente Harry S. Truman, emitida en 1948, desegregó las Fuerzas Armadas y citó el historial de combate de las unidades negras como evidencia de que la segregación debilitaba la efectividad militar. Vernon Baker, quien recibió su medalla de honor en 1997, a los 77 años, habló con una serenidad que ocultaba décadas de silencio. «El premio es bienvenido, pero llega 52 años tarde. 7 de nosotros ganamos este honor. 6 tuvieron que morir antes de que Estados Unidos decidiera entregárselo. Eso nos dice todo sobre el país por el que luchamos, y el país al que regresamos». Hoy en día, Monte Belvedere permanece en calma. Un monumento erigido en 1995 lleva los nombres de los caídos. La inscripción es sencilla. Aquí demostraron su valía. A Baker, entrevistado antes de su muerte en 2010, se le preguntó qué quería que la gente recordara. Él respondió: «Recuerden que nos ofrecimos voluntariamente para luchar por un país que nos trataba como ciudadanos de segunda clase. Recuerden que nos pusimos a prueba contra un enemigo que pensaba que éramos inferiores, mientras servíamos en un ejército que estaba de acuerdo. Recuerden que tomamos montañas que las unidades blancas no lograron tomar, y luego regresamos a un país donde no podíamos votar, no podíamos conseguir trabajo, no podíamos vivir donde queríamos. Pero recuerden, sobre todo, que lo hicimos de todas formas. Peleamos de todos modos. De todos modos, demostramos nuestro valor». La historia de la 92ª División de Infantería trata, en última instancia, de la dignidad humana y de la negativa a aceptar las limitaciones impuestas por los prejuicios. Los soldados búfalos subieron esas montañas, llevando consigo las aspiraciones de millones de estadounidenses negros que exigían el reconocimiento de su plena humanidad. Los alemanes se rieron del despliegue de tropas negras en Monte Belvedere, pero la risa murió en las montañas, ahogada por hombres que se negaron a rendirse, se negaron a quebrarse y se negaron a aceptar el juicio de nadie sobre su valor, excepto el suyo propio. Les dijeron que no podían luchar. Les dieron las peores tareas. Se esperaba que fracasaran. En lugar de eso, tomaron la montaña, rompieron la línea y cambiaron la historia. Los alemanes se rieron. Los Buffalo Soldiers tuvieron la última palabra.